a todos los sacerdotes, la creatività dei sacerdoti. a su creatividad. Tante notizie mi arrivano da Lombardia. Tantas noticias me están llegando de Lombardía, de esta creatividad, ya que la Lombardía ha sido muy afectada. Sacerdotes que piensan miles maneras para estar cercanos a su pueblo, para que no se sienta solo y abandonado. Sacerdotes con el celo apostólico, que han entendido muy bien que los tiempos de la pandemia no se debe hacer el donabundio. Muchísimas gracias por todo. El pasaje evangélico de este domingo, el tercero de la Cuaresma, presenta el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Está en camino con sus discípulos y se detienen en un pozo en Samaria. Los samaritanos eran considerados herejes por los judíos y muy despreciados como ciudadanos de segunda clase. Jesús está cansado y sediento. Una mujer viene a buscar agua y él le pide, dame de beber. Así, rompiendo todas las barreras, comienza un diálogo en el que revela a esa mujer el misterio del agua viva, es decir, el Espíritu Santo, el don de Dios. De hecho, ante la reacción de sorpresa de la mujer, Jesús responde, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Le habrías pedido y te habría dado agua viva. En el corazón de este diálogo está el agua. Por un lado, el agua como elemento esencial que apaga la sed del cuerpo y sostiene la vida. Por otro lado, el agua como símbolo de la gracia divina que da la vida eterna. En la tradición bíblica, Dios es la fuente de agua viva. Así se habla en los Salmos. Alejarse de Él y de su ley conduce a la peor sequía. Esta es la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. En el largo camino hacia la libertad, ellos, ardiendo de sed, protestan contra Moisés y Dios porque no hay agua. Luego, por voluntad de Dios, Moisés hace brotar agua de una roca como signo de la providencia de Dios que acompaña a su pueblo y le da vida. Y el apóstol Pablo después va a interpretar esa roca como un símbolo de Cristo, más aún, como una roca de Cristo, como una misteriosa figura de su presencia en medio del pueblo de Dios en el camino. Porque Cristo es el templo del que, según la visión de los profetas, brota el Espíritu Santo, purificando y dando vida. Quien tenga sed de salvación puede sacar libremente de Jesús y el Espíritu se convertirá en él o en ella en una fuente de vida plena y eterna. La promesa de agua viva que Jesús hizo a la mujer samaritana se hizo realidad en su Pascua. Sangre y agua salieron de su costado traspasado. Cristo, Cordero inmolado y resucitado, es la fuente de la que mana el Espíritu Santo, que perdona los pecados y regenera la nueva vida. Este don es también la fuente del testimonio. Al igual que la mujer samaritana, quien se encuentra personalmente con Jesús vivo, siente la necesidad de hablar de Él a los demás, para que todos vengan a confesar que Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo, como dijeron más tarde los paisanos de esa mujer. También nosotros, generados a una nueva vida, a través del bautismo, estamos llamados a dar testimonio de la vida y la esperanza que hay en nosotros. Si nuestra búsqueda y nuestra sed encuentran en Cristo la plena satisfacción, manifestaremos que la salvación no está en las cosas de este mundo.
que al final producen la sequía, sino en aquel que nos ha amado y nos ama siempre, Jesús nuestro Salvador. Es agua viva que Él nos ofrece. Que María Santísima nos ayude a cultivar el deseo de Cristo, fuente de agua viva, el único que puede satisfacer la sed de vida y de amor que llevamos en nuestros corazones. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domini. Et lux perpetua lucida eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, in questi giorni en estos días Piazza San la Pietro, plaza de San Pedro está cerrada. perciò il mio saluto Así si que mi rivolge saludo va direttamente directamente a voi ustedes che siete collegati que están attraverso conectados i mezzi di a través de los comunicazione. medios de comunicación. In questa situazione di En pandemia, esta situación nella epidémica quale ci troviamo en a la vivere que nos più o meno encontramos isolati, viviendo más o menos siamo invitati a aislados, riscoprire e estamos approfondire invitados a il redescubrir valore della y comunione profundizar che el valor de la unisce tutti i comunión membri que une della a todos Chiesa. los miembros de la Uniti a Iglesia. Cristo, Unidos a Cristo, non siamo mai nunca soli, estamos solos, ma formiamo sino que un unico formamos corpo, un solo cuerpo, di cui Lui è del il cual capo. Él es la cabeza. È un'unione Es che una si unión alimenta que con se la alimenta preghiera de la oración e anche con la y comunione también de la spirituale comunión dell'Eucaristia. espiritual en la Una Eucaristía. práctica molto Una raccomandata práctica muy recomendada cuando no es ricevere il posible sacramento. recibir el sacramento. Questo lo dico per Esto lo tutti, digo para todos, specialmente per le especialmente persone che vivono para la sole. gente que vive sola. Rinnovo la mia Renuevo vicinanza mi a tutti i cercanía a malati todos los enfermos e a coloro y a los che que li los curano, curan, come pure ai así tanti como los operatori numerosos volontari trabajadores y che voluntarios aiutano le persone que ayudan a las che non personas possono uscire que no di pueden casa, salir de su e a casa quanti vanno y los que incontro ai satisfacen las bisogni dei più necesidades de los poveri más e dei pobres senza y los dimora. sin techo. Grazie tanto per Agradezco tutto lo a sforzo todos los que, che ognuno di voi a todos los fa que incluye la alabanza y la súplica. Infatti, quando De Gesù hecho, ha insegnato ai suoi Cuando discepoli Jesús a enseñó pregare, a sus discípulos a lo ha fatto con il rezar, Padre Nostro, lo hizo affinché con ci el Padre proponiamo Nuestro, con Dio nella relazione di confidenza filiale, para que pongamos con Dios en la relación de confianza filial y le dirijamos todas nuestras Preghiamo necesidades. Dio per i doni più Suplicamos a Dios por los dones más alti, sublimes, suo nome tra gli uomini, la santificación de su nombre entre los hombres, la realizzazione el advenimiento della de sua su volontà di bene señoría, nei confronti del la mondo. realización de su voluntad de bien en Il relación con el Catechismo ci mundo. ricorda
El catecismo recuerda, hay una jerarquía en las peticiones. Primero el reino, a continuación lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Pero en el Padre Nuestro rezamos también por los dones más sencillos y diarios, como el pan de cada día, que quiere decir también la salud, la casa, el trabajo, cosas de todos los días. Y también la Eucaristía, necesaria para la vida en Cristo. Así como rezamos por el perdón de los pecados, que es algo cotidiano, que necesitamos siempre pedir perdón. Y por tanto la paz en nuestras relaciones. Y finalmente que nos ayude en las tentaciones y nos libre del mal. Pedir, suplicar, esto es muy humano. Escuchemos una vez más el catecismo. Mediante la oración de petición, mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también por ser pecadores sabemos, como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. Si uno se siente mal porque ha hecho cosas malas, ha pecado, rezando al Padre Nuestro, se acerca al Señor. A veces podemos creer que no necesitamos nada, que nos bastamos nosotros mismos y vivimos en la autosuficiencia más completa. Y muchas veces sucede esto. Pero antes o después, esta ilusión se desvanece. El ser humano es una invocación que a veces se convierte en grito, a menudo contenido. El alma se parece a una tierra árida, sedienta, como dice el Salmo. Todos experimentamos en un momento u otro de nuestra existencia el tiempo de la melancolía o de la soledad. La Biblia no se avergüenza de mostrar la condición humana marcada por la enfermedad, por las injusticias, la traición de los amigos o la amenaza de los enemigos. A veces parece que todo se derrumba, que la vida vivida hasta ahora ha sido vana. En estas situaciones aparentemente sin escapatoria, hay una única salida. El grito, la oración. Señor, ayúdame. La oración abre destellos de luz en la más densa oscuridad. Señor, ayúdame. Esto abre el camino. Nosotros, los seres humanos, compartimos esta invocación de ayuda con toda la creación. No somos los únicos que rezamos en este universo exterminado. Cada fragmento de la creación lleva inscrito el deseo de Dios. San Pablo lo expresó de esta manera. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Muy bello esto. En nosotros resuena el gemido multiforme de las criaturas, de los árboles, de las rocas, de los animales. Todo anhela la realización. Escribió Tertuliano. Ora toda la creación. Oran los animales domésticos y los salvajes. Y doblan las rodillas, y cuando salen de sus establos o guaridas, levantan la vista hacia el cielo y con la boca, a su manera, hacen vibrar el aire. También las aves, cuando despiertan, alzan el vuelo hacia el cielo y extienden las alas en lugar de las manos, en forma de cruz, y dicen algo que asemeja a una oración. Esta es una expresión poética para comentar lo que San Pablo dice, que toda la creación gime, ora.
Pero nosotros somos los únicos que rezamos conscientemente. Saber que nos dirigimos al Padre en un diálogo directo con el Padre. Por tanto, no tenemos que escandalizarnos si sentimos la necesidad de rezar. No tengamos vergüenza, sobre todo cuando estamos en la necesidad de pedir. Jesús, hablando de un hombre deshonesto, que tiene que hacer las cuentas con su patrón, dijo esto: pedir me avergüenza. Y tantas de nosotros tenemos este sentimiento. Tenemos vergüenza de pedir una ayuda, de pedir cualquier cosa que nos ayude para alcanzar a nuestro objetivo. Y también vergüenza de pedir a Dios. Y esto no se puede hacer. No tenemos que tener vergüenza de rezar. Señor, tengo necesidad de esto, de esta dificultad. Ayúdame. El grito desde el corazón hacia Dios que nos habla. Y también hay que hacerlo en los momentos felices. Dar gracias a Dios por cada cosa que se nos da y no dar nada por descontado o debido. Todo es gracia. Eso lo tenemos que aprender. Señor siempre nos da, todo es una gracia la que nos da. Es la gracia de Dios. Sin embargo, no reprimamos la súplica que surge espontánea en nosotros. La oración de petición va a la par que la aceptación de nuestro límite y de nuestra creaturalidad. Se puede incluso llegar a no creer en Dios, pero es difícil no creer en la oración. Esta sencillamente existe. Se presenta a nosotros como un grito y todos tenemos que lidiar con esta voz interior que quizá puede callar durante mucho tiempo, pero un día se despierta y grita. Y hermanos y hermanas, sabemos que Dios responderá. No hay orante en el libro de los Salmos que levante su lamento y no sea escuchado. Dios responde siempre, hoy, mañana, cuando sea, siempre responde. De una manera o de otra, Él siempre responde. La Biblia lo repite infinidad de veces. Dios escucha el grito de quien lo invoca. También nuestras peticiones tartamudeadas, las que quedan en el fondo del corazón o tenemos vergüenza de expresar, el Padre escucha y quiere donarnos su espíritu, que anima toda oración y lo transforma todo. Hermanos y hermanas, en la oración se ocupa siempre la paciencia, siempre, de soportar la espera. Ahora estamos en un tiempo de Adviento, tiempo de espera para la Navidad. Estamos en espera y esto se entiende bien, pero toda nuestra vida está en espera. La oración es en espera, siempre está, porque sabemos que el Señor responderá. Incluso la muerte tiembla cuando un cristiano reza, porque sabe que todo orante tiene un aliado más fuerte que ella, el Señor resucitado. La muerte ya ha sido derrotada en Cristo y vendrá el día en el que todo será definitivo y ella ya no se burlará más de nuestra vida y de nuestra felicidad. Aprendamos a esperar al Señor. El Señor viene a visitarnos no solo en estas grandes fiestas de Navidad o de Pascua. El Señor nos visita cada día en la intimidad de nuestro corazón, si estamos en espera. Y tantas veces no nos damos cuenta que el Señor está cerca, al lado nuestro, y nos toca nuestra puerta. Tengo miedo de Dios cuando pasa, decía San Agustín. Tengo miedo que pase y que yo no me dé cuenta.
el Señor pasa. El Señor viene, el Señor te toca la puerta. Pero si tienes los oídos llenos de otros ruidos, no oyes la llamada del Señor. Hermanos y hermanas, hay que estar en espera. Esta es la oración. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, la oración cristiana es plenamente humana, porque abraza la alabanza y la súplica. Encontramos esta realidad en la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, modelo de toda oración. Nos dirigimos a Dios como hijos y con confianza filial le presentamos todas nuestras necesidades. Le suplicamos los dones más sublimes, empezando con la santificación de su nombre y la venida de su reino, y también los dones más sencillos, como el pan de cada día, que incluye salud, casa, comida, necesario para nuestra vida corporal, y también la Eucaristía para nuestra vida espiritual. Pedir, suplicar, es algo muy humano, ya que como criaturas no somos autónomos, sino que dependemos de la bondad del Señor. Prueba de ello es la precariedad de nuestra condición humana, marcada por la enfermedad, por las injusticias, la soledad y el sufrimiento. Cuando parece que todo está perdido, sentimos la necesidad de rezar a Dios. La oración ilumina la oscuridad interior que nos angustia y nos abre la esperanza. Nosotros, seres humanos, compartimos esta invocación de ayuda al Señor con toda la creación, que lleva impreso el anhelo de Dios y ansía alcanzar su realización. Y nuestro consuelo es la seguridad de que Él escucha siempre nuestras súplicas y responde a nuestros ruegos como Padre amoroso. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Hoy conmemoramos a San Juan Diego, a quien Nuestra Señora de Guadalupe escogió como su enviado, que a través de su intercesión presente a la Virgen los países de América Latina, damnificados por la pandemia y los desastres naturales, para que ella, como madre, salga al encuentro de sus hijos y los cubra con su manto. Pidamos además al Señor que infunda en nosotros su Espíritu Santo, para que vivifique nuestras tensiones con Él y buscan la manera de eliminarlo. El relato alegórico describe un padrone que El relato alegórico describe a un propietario que después de haber cuidado mucho su viña, tiene que ausentarse y se la arrenda a unos labradores. Luego, cuando llega el tiempo de la cosecha, envía a algunos siervos a recoger los frutos. Pero los viñadores los reciben a palos e incluso matan a algunos. El propietario manda a otros siervos más numerosos que, sin embargo, reciben el mismo trato. El colmo llega cuando el propietario decide enviar a su hijo. Los viñadores no le tienen ningún respeto, al contrario, piensan que eliminándolo podrán adueñarse de la viña. Y así lo matan también. La imagen de la viña representa al pueblo que el Señor ha elegido y formado con tanto cuidado, con tanto amor. Los siervos mandados por el propietario son los profetas enviados por Dios, mientras que el Hijo es figura de Jesús. Y así como fueron rechazados los profetas, también Cristo fue rechazado y asesinado. Al final del relato, Jesús pregunta a los jefes del pueblo: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos, llevados por la lógica del relato, pronuncian su propia condena.
El dueño, dicen, castigará severamente a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Questa parabola molto dura. Gesù mette i suoi interlocutori. Con esta dura parábola, Jesús pone a sus interlocutores frente a su responsabilidad y lo hace con extrema claridad. Pero no pensemos que esta advertencia valga solamente para los que rechazaron a Jesús en aquella época. Vale para todos los tiempos, incluso el nuestro. También hoy Dios espera los frutos de su viña, de aquellos que ha enviado a trabajar en ella, todos nosotros. En cada época, los que tienen autoridad en el pueblo, cualquier autoridad, también en la iglesia, en el pueblo de Dios, pueden sentir la tentación de seguir su propio interés en lugar del de Dios. Y Jesús dice que la verdadera autoridad es cuando se hace el servicio, está en el servir, no aprovecharse de los demás. Pero la viña es del Señor, no es nuestra. La autoridad es un servicio y como tal debe ser ejercida para el bien de todos y para la difusión del Evangelio. Es feo ver cuando en la iglesia las personas que tienen autoridad buscan los propios intereses. San Pablo, en la segunda lectura de la liturgia de hoy, nos dice cómo ser buenos obreros en la viña del Señor. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo esto tenedlo en cuenta. Repito, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, todo cuanto sea virtud y digna de elogio, todo esto, tenedlo en cuenta, que sea objeto de nuestro compromiso en actitud de la autoridad y también de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, en su pequeño, diventeremo così una chiesa sempre più ricca di frutti di santità. Nos convertiremos así en una iglesia cada vez más rica en frutos de santidad. Daremos gloria al Padre, que nos ama con infinita ternura, al Hijo, que sigue dándonos la salvación, al Espíritu, que abre nuestros corazones y nos impulsa hacia la plenitud del bien. Nos dirigimos ahora a María Santísima, espiritualmente unidos a los fieles, reunidos en el santuario de Pompeya para la súplica. Y en octubre renovamos nuestro compromiso de rezar el Santo Rosario. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luce a pes. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y el aplauso de los fieles congregados en la plaza de San Pedro acoge la bendición del Santo Padre. Sono stato ad Assisi Ayer estuve en Asís para firmar la nueva encíclica Fratelli Tutti Fratelli Tutti sulla fraternità sobre e la l'amicizia fraternidad y la amistad social. La offerta a Dio sulla tomba di San Francisco, La ofrecí a Dios sobre la tumba de San Francisco, dal quale ho tratto del cual ispirazione, come en el cual me he inspirado, como en la anterior encíclica, la Laudato Si. i segni dei tempi mostrano chiaramente Los signos che de la los tiempos fraternità muestran umana claramente que la cura del fraternidad creato humana y el cuidado de la casa común forman el único camino hacia el desarrollo integral y la paz ya indicada por los santos Giovanni XXIII, papas Juan XXIII, Pablo VI Paolo II. y Juan Pablo II. Oggi, Hoy, a voi che siete in a ustedes que piazza, están en la plaza e lì fuori piazza pure, y ahí a los afueras de la plaza también, ho la gioia di regalare tengo la alegría de regalarles la nueva encíclica en la edición extraordinaria del Observatorio Romano. E con questa edizione Y con esta edición comincia recomienza la cotidiana edición Cartasia Cartasia del Observatorio Romano. Que San Francisco acompañe el camino de fraternidad En la Iglesia, entre los creyentes de cada religión y de todos los pueblos. Hoy concluye el tiempo de la creación, iniciado el 1 de septiembre pasado, en el cual hemos celebrado un jubileo para la tierra, junto a nuestros hermanos de diversas iglesias cristianas. Saludo a los representantes del Movimiento Católico Mundial por el Clima, los varios círculos, Laudato Si, y las asociaciones de referencia comprometidas en recorridos de ecología integral. Me alegro por las iniciativas que hoy se desarrollan en diversas localidades. En particular, recuerdo aquella de la zona del Delta del Po. El 4 de octubre de 100 años atrás, nacía en Escocia la obra Stella Maris, en apoyo de la gente del mar. En este aniversario hace importante aliento a los capellanes y a los voluntarios a dar testimonio con alegría de la presencia de la Iglesia en los puertos, entre los marítimos, los pescadores y sus familias. Hoy, en Bolonia,
será beatificado Don Olindo Marella, presbítero oriundo de la diócesis de Chioggia, pastor según el corazón de Cristo, Padre de los pobres, defensor de los débiles, que pueda su extraordinario testimonio ser luz para tantos sacerdotes llamados a ser humildes y valientes servidores del pueblo de Dios. Ahora, un aplauso al nuevo beato. Saluto a tutti voi. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países. Veo tantas banderas allí, familias, grupos parroquiales, asociaciones y también algunos fieles. En particular, saludo a los familiares y amigos de los guardias suizos que han venido hoy para participar en el juramento de los nuevos reclutas. Y estos chicos son buenos. La Guardia Suiza hace un recorrido de vida al servicio de la Iglesia, al servicio del Sumo Pontífice. Son chicos buenos que vienen aquí. Cristo, que fai festa per ogni peccatore pentito. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, que perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Signore Dio nostro, fa che i tuoi fedeli formati Señor, instruidos por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, concédenos que te sirvamos fielmente con una santa austeridad de vida y perseveremos unidos en la plegaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar las lecturas del miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. Tengan bien presente que ha sido el Señor, mi Dios, el que me ha ordenado enseñarles los preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra de la que van a tomar posesión. Le osserverete dunque e le metterete in pratica. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga a sus dioses cerca de ella? Como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos. ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Pero presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén.
Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente, reparte la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Este versículo tomado del Evangelio de Juan introduce la proclamación de la palabra del Señor que hoy escucharemos en el Evangelio según San Mateo. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Matteo. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Non crediate. Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora nos disponemos a escuchar la homilía del Papa Francisco en este tercer miércoles de la semana de Cuaresma. Il tema de ambedue le letture di oggi è la legge. El tema de ambas lecturas de hoy es la ley. La legge che il Signore ha voluto darci. La ley que el Señor nos ha querido dar y que Jesús ha voluto portarla fino alla massima ha querido perfezione. llevarla hasta la máxima perfección. C'è una cosa che attira l'attenzione. Pero hay una cosa que nos llama la atención, el modo Dio dà la legge. como Dios da la ley. Dice Mosè. Infatti, Dice Moisés, quale grande nazione de hecho, agli dei ¿existe così acaso una gran vicini a nación sé, que tenga a sus dioses cerca de ella como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? Il Signore dà la legge al suo popolo. El Señor da la ley a su pueblo con una actitud de cercanía. Non sono delle prescrizioni No son prescripciones governante de un gobernante o di un alejado dittatore. o de un dictador. E la vicinanza, e noi sappiamo per la rivelazione che è una vicinanza Es la cercanía. paterna, Y nosotros sabemos por la revelación que es una cercanía paternal de un padre que acompaña a su pueblo dándole el don de la ley. Dio vicino. Es un Dios cercano. Infatti, quale grande nazione De hecho, agli dei ¿qué gran nación così tiene vicini a sé? cerca de sí a sus dioses, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros Ogni volta che lo invochiamo, cada vez que nostro nosotros lo Dio è il Dio invocamos? della vicinanza. Nuestro Dios es el Dios de la cercanía, es un Dios cercano que camina con su pueblo. Quell'immagine nel deserto
esa imagen en el desierto, en el Éxodo, la nube, la columna de fuego para proteger al pueblo, que camina con su pueblo. No es un Dios que deja las prescripciones escritas y se va. Da las prescripciones, la escribe con sus propias manos sobre la piedra, le entrega a Moisés, pero no deja las prescripciones y se va. No, camina, está cerca. ¿Qué nación tiene un Dios tan cercano? Y el nuestro es un Dios de la cercanía. La primera respuesta del hombre en las primeras páginas de la Biblia son actitudes de no cercanía. Nuestra respuesta siempre es el alejarnos. Nos alejamos de Dios. Él se hace cercano y nosotros nos alejamos. Las dos primeras páginas nos muestran que la primera actitud, Adán con la mujer, se esconden. Se esconden de la cercanía de Dios. Tienen vergüenza porque han pecado. Pero el pecado nos lleva a escondernos, a no querer la cercanía. Y muchas veces a hacer una teología pensada solamente en el juicio. Y por eso me escondo, porque tengo miedo. La segunda actitud humana a la propuesta de la cercanía de Dios es asesinar, matar al hermano. Yo no soy el custodio de mi hermano. Dos actitudes que cancelan, que anulan la cercanía. Uno que rechaza la cercanía de Dios. No quiere ser patrono de las relaciones. Y la cercanía siempre trae consigo algunas debilidades. Y cuanto más cercano se hace, más débil parece. Cuando viene a habitar con nosotros, se hizo hombre como uno de nosotros, se hace débil y lleva esa debilidad hasta la muerte de cruz, la muerte de los asesinos, de los pecadores más grandes. La cercanía humilla a Dios. Él se humilla para estar con nosotros, para caminar con nosotros, para ayudarnos a nosotros. El Dio vicino ci parla di umiltà. El Dios cercano nos habla de humildad. No es un gran Dios que está ahí. No, está cercano. Es uno de casa. Y esto lo vemos en Jesús, el Dios hecho hombre. Jesús que está con sus discípulos, que acompaña, les enseña, los corrige con amor. Pensemos, por ejemplo, a la cercanía de Jesús a los discípulos angustiados en el camino de Emaús. Estaban derrotados y Él se acerca lentamente para hacerles entender el mensaje de vida de la resurrección. Nuestro Dios es cercano y nos pide a nosotros que seamos cercanos unos a otros. No nos alejemos entre nosotros. En este momento de crisis, por la pandemia que estamos viviendo, esta cercanía, Dios nos pide que la manifestemos más,
que la hagamos ver más. Nosotros no podemos acercarnos tal vez físicamente por miedo al contagio, pero tenemos que despertar en nosotros esa actitud de cercanía entre nosotros. En la oración, tantos modos de cercanía. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar cerca unos de otros? Porque nuestro Dios es cercano. Ha querido acompañarnos en la vida. Es el Dios de la proximidad. Por esto nosotros no somos personas aisladas, sino somos próximos, porque es la herencia que hemos recibido del Señor, es precisamente la proximidad, es decir, el gesto de la cercanía. Pidamos al Señor la gracia de ser cercanos los unos a otros. No nos escondamos unos de otros. No nos lavemos las manos como ha hecho Caín de los problemas de los demás. No, cercanos, proximidad, cercanía. De hecho, ¿existe acaso una nación tan cerca que tenga a su Dios de cerca de ella como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? Con esta invitación, el Papa Francisco ha concluido su homilía y ahora se dispone a ofrecer el pan y el vino en el sacrificio eucarístico para que luego se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ha hablado precisamente Dios de este Dios que se hace cercano a nosotros, haciéndose hombre, encarnándose. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Con la ofrenda de estos dones, Señor, recibe las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a quienes celebramos tus misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitamos tu generosidad dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz, diciendo: Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth.
Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando el memoriale della morte. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien ahora un signo de paz. Miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, me darás a conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia. Es la antífona de la comunión, que ha sido tomada del Salmo 15 y que introduce este momento de comunión de los que están concelebrando con el Papa Francisco en la capilla de la Casa Santa Marta. Al inicio de la transmisión, el Santo Padre ha pedido de modo especial en esta celebración eucarística de tener presente a todas las personas que han fallecido, a los difuntos que ya ha cobrado este virus, a todas las personas que en diferentes partes del mundo han perdido la vida a causa de esta enfermedad. El Papa ha pedido por ellos especialmente y también por todos los médicos, enfermeros, enfermeras que están trabajando en los diferentes hospitales y centros de salud para poder combatir y poder cuidar a las personas que han sido contagiadas. A lo largo de estos días hemos ido teniendo presente y sobre todo el Santo Padre ha ido manifestando las diferentes intenciones. Ha rezado el día lunes por las familias que se encuentran en casa, en cuarentena o bajo las medidas de restricción de no poder salir a la calle. Ha pedido por los niños que no van a la escuela. El día de ayer ha pedido por los ancianos que están solos en casa y a veces con mucho miedo por esta enfermedad, por esta pandemia. Y el día de hoy ha pedido precisamente por estas personas que han fallecido y también por los médicos, enfermeros, enfermeras y voluntarios que están trabajando para hacer frente a esta emergencia sanitaria. En este sentido, el Papa Francisco ha orientado su homilía tomando y comentando las lecturas que la liturgia presenta este tercer miércoles del tiempo de Cuaresma. El Papa ha dicho de que nosotros tenemos un Dios que es próximo, un Dios que ha manifestado su cercanía y es una de las cualidades principales de nuestro Dios. Y tomando la primera lectura nos ha invitado a preguntarnos en diferentes momentos, ¿qué nación, qué pueblo tiene un Dios tan cercano como el nuestro?
un Dios que está presente cada vez que lo invocamos, ha dicho el Papa. Y asimismo, comentando también el Evangelio, ha dicho que ese Dios es precisamente el Dios que se hace cercano, que camina, que está siempre presente, que está siempre acompañando a su pueblo. Y como Jesús, desde el momento de su encarnación, ha manifestado su proximidad, también, dijo el Papa, Dios manifiesta su debilidad. En la proximidad, Dios manifiesta esa debilidad de hacerse cercano, de hacerse uno de nosotros. Y ha continuado explicando cómo Jesús, a lo largo de su vida terrena, ha ido también manifestando esa proximidad con sus discípulos, con que los enseñaba, que los corregía, que estaba con ellos. Y finalmente ha puesto el ejemplo de los discípulos de Maús, a los cuales también se acercó poco a poco, lentamente, para hacerles entender lo que estaba sucediendo. En este momento han expuesto el Santísimo aquí en la capilla de la Casa Santa Marta, así es que en un momento de silencio también invitamos a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de los diversos canales para poder acompañar al Santo Padre en esta oración.